Agradecer a la editorial, a Ernesto por invitarme. Escribí un texto, creo que me quedó un pelín largo, es como un audio de 8 minutos. Y bueno, en sintonía con la novela es una carta. Vale. Dice más o menos así. Querido Ernesto, estoy de acuerdo. Algunas cartas comienzan a escribirse en la mente, no en papel. Empiezo esta mientras viajo en tren, cuando aún no termino tu libro. El tren se autodenomina AVE y yo pienso, qué curioso es que al final los trenes, ese símbolo férreo, sólido y pesado de la modernidad, haya terminado queriendo asemejarse a su opuesto, su archienemigo casi, aquel que va suspendido en el aire, que vuela ligero como los pájaros. Una hace ese tipo de elecciones para decir algo sobre sí misma. Prefiero los trenes a los aviones. Los trenes me parecen más seguros y lógicos. De los aviones, creo que hasta ellos mismos, de pronto, podrían entrarles un ataque de pánico paralizante al darse cuenta del atrevimiento, del sinsentido de lo que hacen. Pero ahora los trenes se llaman aves. No busco sonar conservadora, no me opongo ni digo que tenga que llamarse de otra forma. Solo estoy comentando. Además, tampoco puedo decidir. Me quedo con lo que me gusta, que es escribir esta carta en mi mente. Soñar despierta. ¿Eso se parece a la libertad? Cuando me llegó tu correo proponiéndome la presentación a partir de las conversaciones que habíamos tenido en noches de fiesta por Barcelona y Madrid, me alegré. Y al mismo tiempo me dije, mierda. ¿Qué no se ha enterado todavía que soy estúpida? ¿Cómo alguien no le dijo? Sergi o Luna. ¿Por qué no le advirtieron? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo, si debería estar hablando de algo, es sobre la presentación de Rihanna en el Super Bowl, no de la libertad. Ni siquiera sé pronunciar el nombre de la protagonista del libro. Y sé que aunque me lo aprenda de memoria y lo ensaye en la presentación, igual me voy a equivocar. Todo eso dije, pero por suerte, la novela está en clave epistolar. Y yo tengo este as bajo la manga, que es precisamente una carta, o sea que puedo mentir, o al menos fingir un poco mi estupidez, soñar despierta y decir a viva voz, Perictione. Es que yo amo la correspondencia, he leído y escrito muchas cartas hasta el punto de desarrollar esta pseudo teoría mía de que toda carta es una carta de amor. Escribir cartas, escribir por amor, con amor, por un lado implica una cosa muy buena, que es preocuparse por el receptor, ser generosa haciéndose legible, editándose, es decir, al llegar al final, volver al principio, corregir antes de enviar, algo que creo uno no hace, por ejemplo, en un diario de vida. Al mismo tiempo, en la correspondencia, uno está buscando dar con una forma nueva, crear un lenguaje común con el otro que sea hermético para el resto, diseñar un código secreto para dos. Tal como creo que ocurre cuando una se enamora, o todavía pienso que ese es uno de los objetivos más satisfactorios del amor, convencerse de que estamos inventando una lengua nueva y única. Pero cuando se escriben cartas también se miente mucho, quizás sea una deformación mía profesional, porque escribir ficción se parece mucho a mentir, y también una deformación personal, que siempre he tenido que mentir para que me quieran. Perictione también miente mucho en sus cartas, a su madre, a su amiga de la infancia de manera frontal, hasta el punto de rozar la estafa y embaucarlas con dinero. Con su profesora de tesis, la mentira es más de soslayo, por omisión, por miedo a la jerarquía y al poder, quizás. Creo que al único al que no le miente es a su hermano, pero de todas formas, su estilo cambia completamente al dirigirse a él. Se vuelve más reactivo. Y siempre me pregunté si esa era realmente la verdadera Perictione. ¿Quién es Perictione?, me pregunté varias veces mientras leía. Y como ahora tengo la oportunidad, te pregunto a ti. ¿Quién es Perictione, Ernesto? ¿Podemos llegar a saberlo? Yo quería partir esta carta diciendo esto. Escribir cartas es de valientes, valientes y mentirosos, que en la forma poco adecuada en que me he adecuado al mundo, se me hacen conceptos bastante similares. Ser valiente es, en cierta forma, es mentirte a ti misma, convencerte de que no eres tan estúpida, que es otra cosa, arrojo, valentía, enmascararte de astucia para sobrevivir, o algo así, dramatizar, porque a veces no es mentir, es melodrama. Eso también te lo permiten las cartas, al igual que los monólogos interiores, exagerar. En mi caso, Dios sabe la cantidad de cartas delirantes que he escrito, pero abrazar el delirio por misiva ha sido, en esas oportunidades, la única forma de no perderme. O como leí hace poco en un libro de mi querida Alice Munro,
Dramatizar a veces es la única manera que uno encuentra de poder controlar y lidiar con ciertos sucesos. Yo no soy anticomunista como Pertione, pero pude sentirme identificada con ella, llegando a Europa desde América, con todas sus pretensiones, su confusión y su apocamiento. Por supuesto, también guardé cierta distancia y levanté mi ceja con recelo al leer sus ambivalencias revolucionarias. Eso porque soy sudaca. El mayo francés no me llegó a ella en forma de souvenir romántico o decadencia hippie, sino como dictadura militar, tortura, desaparición forzada. Yo nací en Chile y en mi historia personal, que es terriblemente colectiva, ni siquiera llegamos a saber en qué se transformarían nuestros sueños revolucionarios. Estados Unidos solo puso el pie encima. Ay, Ernesto, tendrás que saber perdonarme. A mí siempre me pasa lo mismo. Quiero hablar de la presentación de Rihanna y termino gritando: tortura, desaparición forzada. Es por mi deformación de origen. Odio a los gringos, pero no puedo perderme la final del Super Bowl, aunque ni siquiera entienda de fútbol americano. Ya no sé ni de qué estoy hablando. Deliro, otra vez, por carta. El atrevimiento, como en tantos personajes de novela, termina también siendo mi condena. Pero hablando de condena, espero que se me reconozca el haberme vestido con esta polera de Chum de Andrómeda en honor a tu libro. Siempre estaré agradecida de Los Caballeros del Zodiaco, ese anime que mezclaba de manera demencial los mitos griegos con astrología y budismo. Dije condena por grilletes y cadenas, esa que aparece rota en la portada de Perictión a la Libertad. El personaje Chum de Andrómeda se caracteriza por su personalidad pacifista y delicada. En la serie, de hecho, es el humano que posee el alma más pura, razón por la cual Hades le acoge como su huésped. Chum, que siempre tiene problemas en las peleas porque le es muy difícil infligir dolor a otras personas, se entrena precisamente en el uso de cadenas, como se puede apreciar en mi polera. El símbolo de las cadenas es bien conocido. Bueno, son varios en realidad. A veces representa la corriente, involución, evolución del universo. Otras, en su sentido general, la ligazón, que es la comunicación. Y por supuesto también el matrimonio, aquello que te esposa, o como canta la Rosalía en Yo por ti, tú por mí, que me ponga los grilletes. Representará las cadenas rotas de tu libro que Perictione desea romper con esas tres formas de condena: la historia, el diálogo y el matrimonio. Las cadenas del pacifista de Chon son a su pesar su única arma y a veces parecen tener vida propia, igual que el arma que le regala Perictione su madre y que también se dispara sola o gracias a Pei, la gata, y que de alguna forma, quizás también a su propio pesar, la termina ayudando. Hablando de outfit, me pareció llamativo que lo primero de lo que se libera tu protagonista es de su ropa. La cambia por los pelos de su cuerpo, ese otro tipo de vestimenta. Bueno, que me alargo y todavía me gustaría decir algo sobre Doña Libertad. En realidad casi yo nunca uso esa palabra, me gusta mucho más voluntad o, como la protagonista, desobediencia. De todos modos, creo que las pocas veces en que la he saboreado ha sido escribiendo. Unos pocos minutos en que de verdad he sentido que no estoy a merced ni del pasado, ni a merced de las incertidumbres del futuro, ni del amor, ni de las mentiras, ni de nadie. Solo el presente brillando, como un regalo, como algo que te encuentras en la calle por pura casualidad. Una sonrisa que inspira buena suerte, sin deseos. Yo creo que publicar un libro se parece mucho a enviar un mensaje en una botella al mar. Emily Dickinson lo dice mejor. Esta es mi carta al mundo, que nunca me escribió. Gracias por tu carta, Ernesto. Disfruté leerla con sus reflexiones sobre la academia, la locura y el bloque comunista. Para mí, la entretención es fundamental y te agradezco mantenerme en entretención con las últimas páginas que se leen en un suspiro y que te dejan con ganas de más. Gracias sobre todo por el humor. ¿Acaso lo único por lo que vale la pena hoy romper las cadenas con un poco de voluntad? La verdad nos hará libre, tal vez. Las risas, definitivamente. Nos vemos en un ratito en la Calders. Un abrazo afectuoso, Paulina. Bueno. Madre mía, empezamos fuerte. No sé qué decir. Primero, compadecerme de toda la gente que no ha tenido mejor plan para San Valentín que estar aquí. Ya es casualidad, 2 libros seguidos presentados en esta fecha.
La primera vez fue con Luna, ahora con Paulina. Pues nada, estamos agotando. Hay muchas escritoras muy guapas en Barcelona y vamos a seguir haciendo libros solamente por poder quedar con ellas en esta fecha tan especial. También pedir disculpas a los que hayan ido a la librería Lord Byron. Parece ser que varias librerías en Barcelona han anunciado que iban a celebrar esta presentación. Parece casi un engaño o una mentira de las de Perictione, quien efectivamente miente mucho porque escribe mucho con la mente. Término mentira, efectivamente, deriva del término latino mens, alma, o mente, bueno, en fin, hay muchas traducciones de ese concepto. Y en el libro, pues, juega mucho con la realidad o fantasía de este género literario tan fantasioso y fantasmal que es la carta no correspondida. Efectivamente, la verdad que nos va a hacer libres tradicionalmente se entiende en la filosofía escolástica como la correspondencia o adecuación del intelecto con las cosas. Claro que esa correspondencia, en un momento dado, también tiene que ser el consenso o la adecuación o el diálogo con los demás. Entonces, no queda muy claro si Perictione vive en la verdad o en la mentira, o si la conexión entre este diálogo, entre esta dianovela y la previa, es que ni la verdad ni el trabajo nos harán libres, que son las dos grandes mentiras heredadas de la tradición judio-cristiana. Arbeit macht frei, el trabajo nos hará libres, es lo que ponía a la entrada del campo de concentración de Auschwitz, donde tiene lugar la primera entrega de la trilogía. Hablando de campos de concentración y de desapariciones, pues me ha parecido muy bien la referencia que has hecho, porque efectivamente en la composición del libro para mí era fundamental que apareciera esa perspectiva sureña y que la propia Perictione, en un momento de delirio, pensase que el sur comenzaba en Florida, que Florida, como un estado sureño que fue durante mucho tiempo hispano, pues ya sería parte de ese sur global expoliado por Estados Unidos. Y de esto me di cuenta a través de Google Maps, viendo la ciudad de Tarpon Springs, de donde es originaria esta Perictione de familia griega. Tarpon Springs es una ciudad en Florida que tiene un 75% de descendientes griegos. Ella se llama Perictione Papas. El apellido lo saco de un personaje secundario de Middlesex, de Jeffrey Eugenides, una chica muy fea que dejan atrás en lo que ahora mismo es Turquía, justo en el año 22, cuando se produce la ofensiva que expulsa a todos los griegos de Esmirna. Creo recordar que era donde empieza esa novela de Jeffrey Eugenides, que narra una transición de género. A mí me interesaban las transiciones de género, tanto literarias como sexuales, y que a lo largo del libro hubiera dudas sobre el género de las compañeras de piso de Perictione y que también fuera un libro dudoso en cuanto al género literario en el que se adscribe. Y me di cuenta de este expolio geográfico en Florida simplemente viendo las locuras que se han hecho con el territorio. Hay unas ciudades ahí con forma de pokéball, literalmente, se ve la pokéball desde arriba, han ido haciendo canales, imagino que infestados de mosquitos, simplemente para que alguien desde Google Maps disfrute, a lo mejor yo solamente, ¿no? Ha habido un único espectador de esa pokéball con ese tipo de asuntos. De verdad que hay Pearl City y una serie de sitios ahí, todos absolutamente delirantes, de ese, en fin, de proyecto expoliador y lanzado por el imperio estadounidense que efectivamente pues, también nos coloniza la mente a través de la Super Bowl. Esa perspectiva sureña yo no la quería perder y por ese motivo a lo largo del libro la correspondencia más importante es con esta hija de descendientes cubanos, L. Marshall. Es evidentemente un homenaje a Marie-Mercé Marshall, que tiene el mejor libro escrito sobre René Vivian, la protagonista en la sombra de mi libro, quiero decir. Y aparte, Perictione tiene muchos conflictos, como sabes, acerca de que en el año 68 ganara Eurovisión Maciel, España, ¿no? Y que España, teniendo en el 68 una dictadura, pudiera participar en Eurovisión y, sin embargo, Grecia, teniendo la misma dictadura militar, una dictadura militar calcada a la española, pues pudiera participar en Eurovisión por autoritarismo. Entonces, ese momento de transición que tú has señalado muy bien, en el que desaparecen las dictaduras del sur de Europa para proyectarse ese modelo en el continente sudamericano, pues me parece fundamental. Y es una conexión que para mí es muy valiosa y está más sugerida que otra cosa. Es algo que va a recuperarse sobre todo en la tercera parte de la trilogía, que va a tener lugar en España en el año 92, que no hace falta revelar todas sus ecos, ¿no? Esos 50 años que van desde el año 42 en que muere Edith Stein en Auschwitz
hasta el año 92, en que hay unos Juegos Olímpicos en esta ciudad, una exposición en Sevilla homenajeando el 5º centenario de un descubrimiento geográfico muy polémico, por decirlo eufemísticamente. Es, digamos, la trayectoria que pretende recorrerse a lo largo de esta trilogía. Sí. Así que muchas gracias por esa carta, que yo creo que ya tenemos, evidentemente, prólogo para cuando juntemos toda la trilogía en un gran tomo. Bueno, como haces una comparación con el karaoke y las cartas, bueno, quiero preguntarte sobre el género epistolar. Igual me imagino que ya se ha hablado mucho en las otras presentaciones, pero algunas preguntas específicas. Por ejemplo, ¿por qué decidiste no poner la fecha? Que es algo como muy típico en el género, ¿no? Como, o sea, París, abril, fecha. Uh-huh. Sobre todo me interesa sobre este diálogo fallido, sin respuesta, y también en qué punto, porque me imagino que tú tomaste la decisión de voy a hacer esta novela con cartas, y luego empezaste a escribir la novela. Claro. Entonces, ¿qué desafíos o limitaciones te puso el género? Porque las hay, ¿no? Como justamente una historia que tienes que contar a través de respuestas, ¿no? Como tengo esa curiosidad por el proceso creativo detrás, porque me parece muy complejo. Inicialmente el libro iba a ser una adaptación o versión o actualización del banquete, y entonces pensaba narrar un banquete por mí fantaseado en el que Colette, habiéndose divorciado de su marido abusador y expropiador de su obra, se reúne con las lesbianas más importantes del mundo literario de París 1909. Y entonces inicialmente pensé que fueran a hacer cada una un speech como en el banquete de Platón, en vez de sobre el amor, sobre la libertad. Luego me di cuenta de las dificultades, de los arcaísmos, de las limitaciones de ese género, y quería darme más libertades a la hora de escribir. Entonces pensé que fueran diversos tipos de discurso monologado. Y pensé en un momento dado que hubiera varios personajes, pues que uno hiciera... y que en relación al suicidio de René Vivian se mata en el 1912, creo recordar, o el 11, antes de la Primera Guerra Mundial, tomando un frasco entero de colonia, después de pasarse meses adelgazando por no comer, de mal de amores respecto de Natalie Clifford Barney, que es la Sócrates, la que yo imaginaba como la Sócrates poliamorosa lesbiana de comienzos del siglo XX. Y me parecía que sería interesante pues, mezclar varios discursos, que hubiera unas cartas de una estudiante que investiga sobre esto 60 años después, una persona que está respondiendo a las preguntas de un policía acerca de la muerte de esta escritora, en fin, diversos registros. Un diario de Peggy Guggenheim en el año 40 comprando obra o recuerdos o materiales relacionados con René Vivian. Entonces había varios hitos. El asunto era ese, ¿no? Y empecé a escribir el diario de Peggy Guggenheim, no me terminaba de convencer cómo me estaba quedando, empecé a escribir las cartas de Perictione y dije... ¿Lloras cuando pasa eso o cómo te lo tomas? No, dejo que Porque yo lloro como te... Ah, sí. Sí, pues no, me di cuenta rápidamente de que la historia de Perictione no podía ser simplemente un texto de 30 páginas, unas cartas de 30 páginas, sino que tenía que ser toda la novela. Y empecé a escribir y fue a partir de la escritura de las 3 o 4 primeras cartas que ya me di cuenta de cuál era la estructura. Inicialmente pensaba que hubieran 6 voces equiparables a las 6 voces del banquete, pero al final dije, no, los 4 que están aquí, estos son las voces sólidas, y es más bien su juego y su transformación lo que me va a dar esa amplitud platónica. O sea, en Platón al final los 4 primeros discursos, el discurso de Fedro, el de Pausanias, el de Erixímaco y el del propio Agatón, son discursos retóricos, son discursos que él no compra. Se habla sobre el amor a la manera de Homero, de Hesíodo, de los presocráticos y los sofistas. Es a partir del discurso de Sócrates y sobre todo el de Alcibíades que ya se expone en términos filosóficos el amor como una mejora de uno mismo, el amor como algo que está a medio camino entre la pobreza y la abundancia, el amor como un camino filosófico a través de los cuerpos hacia las ideas, como una aspiración a permanecer, bien sea a través de la procreación sexual o de la transmisión intelectual. Y yo creo que la gracia era eso, tomar 4 discursos muy cliché. Al final, pues es lo que tú dices, al hermano habla con una complicidad, pero en el fondo le está puteando con este discurso anticomunista. A la madre, a la amiga y a la profesora las engaña, pero con diversos niveles de sutileza. Y esa transformación era lo que me interesaba, efectivamente. Igual
con el hermano es como una forma de preocuparse por él también. Claro. Como decirle, oye, o sea, Sí. mira lo que se viene, ¿no? Sí. Como... Tengo 2 hermanos, entonces claro, son hermanos pequeños, la relación con ellos pues es también un poco, pues ha tenido sus más y sus menos a lo largo del tiempo. Él se llama el personaje Castor, ahí no hay mucha, no, quiero decir, hay incluso un juego de palabras en un momento dado en el que se habla de la dictadura de Ernesto Guevara y Fidel Castro, Sí. Entonces bueno, hay bastantes juegos a ese respecto, no es nada demasiado sutil. Y sí, me parecía como entrañable esa idea de 2 hermanos que se llevan bien, o sea que al final Perictione rompa con todo el mundo pero se lleve bien con su hermano. Sí, tengo que reconocer que eso ha sido una especie como de pensamiento utópico que he introducido. Ahí claramente me ha podido propia, qué sé yo, visión del mundo. O como me gustaría que fuera el mundo. Y también para mí, la carta con la madre y la carta con la amiga de la infancia, siempre, no sé por qué la asocié como al tiempo pasado. A la profesora como con el tiempo presente y al hermano como con un futuro. No sé por qué asocié las cartas con temporalidades. Y con respecto a eso te quería preguntar, porque leer tu libro, claro, es como leer sobre este periodo histórico, pero también como tiene una sensación de espejo, como que uno se está leyendo como las cosas que están pasando en la actualidad. Todo el mundo habla de esta sensación apocalíptica, de que no hay futuro, de que todo se va a acabar, de que estamos en el último capítulo, ¿no? Y como que esta sensación yo creo que está muy, como esa intensidad se puede reflejar, bueno, por lo que ella vive históricamente, ¿no? Y hay una parte, bueno, al final casi, donde ella le escribe al hermano y dice, bueno, habla sobre la revuelta, ¿cierto? Entonces dice, ¿quién podía anticipar hace apenas medio mes que los sindicatos, bla, bla, bla? Luego dice, la tele dio la estadística de que 4 de cada 5 franceses apoyaban la Revolución de Mayo, como ya se la tildaba. No sé por qué estoy muy obsesionada con que nosotros ahora somos muy conscientes con la época que vivimos, justamente porque los medios de comunicación nos hacen ser conscientes. Estamos en la post-pandemia o estamos viviendo... Y antes la gente... No sé, la gente que vivió la crisis del 29 no decía, oh, estamos viviendo la crisis del 29, qué terrible. Solamente vivía y trataba de sobrevivir y años después se enteró de eso. No sé, con la Primera Guerra Mundial es como paradigmático. Nadie le decía, estamos viviendo la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Adiós, cariño, me voy a la guerra de los 30 años. Claro, decía, incluso la llamaban la última guerra al principio. Claro. Entonces es muy llamativo como esta sensación de autoconciencia y como que siento que esa sensación se revela en tu libro, cómo lo trabajaste y también qué piensas del presente. Tengo muchas dudas. No, dame por favor un consejo de esperanza o no sé, para irse a suicidar o hacer algo porque estoy con dudas. Y con esto respondo a la pregunta que me has hecho sobre por qué no poner las fechas. Quería que, aunque bueno, está más o menos sugerido en la publicidad y en la contraportada, para el lector puro, ¿no? El lector que no se deja contaminar por nada y abre un libro así sin mirar ni la portada y directamente empieza con la primera página, pues que no se revelase que es el 68 hasta el final. Y que, bueno, tú estás viendo determinados sucesos, Martin Luther King, y vas adivinando que es mayo 68, pero no se dice al comienzo. De hecho, es justo, digamos que la novela termina cuando empieza realmente mayo 68. En el año 68, evidentemente, en mayo, sorpresa, el día 11, cuando ha habido 800 heridos, y lo que yo añado, un muerto en las barricadas alrededor del Panteón, ahí es cuando termina la novela, ¿no? Y ahí empieza una historia, que es la de Perictione desencadenada, que es lo que no vemos, la parte de la tragedia que no está escrita. Y no puse precisamente fechas para evitar esa cosa como de tiquismiquis, ¿no? De, pues en el año 68 una carta no podía recorrer el Atlántico en 3 o 4 días. Pero sí que llevé un calendario y fui fijando que hubiera una carta de Perictione a su madre cada semana. Por ese motivo, si son 3 meses, pues hay 3 por 4, 12 cartas a la madre. Entonces, en ese sentido sí que, o si de hecho se disculpaba porque no había escrito la semana pasada, entonces hay 11. Pero digamos que en ese sentido sí que fui muy fiel a que hubiera una correspondencia total, en ese sentido temporal, aunque luego borrase, tan solo dejase como un pequeño gesto
que los comienzos y los finales de la carta fueran en la lengua en la que supuestamente se está escribiendo el libro. Claro, es un ejercicio de traducción que, como todo ejercicio de traducción, también traiciona aquella tradición a la que se apega. Entonces estoy intentando traducir, por así decir, lo que yo entiendo que es lo más interesante de Platón, o que a mí más me resuena ahora mismo, al presente, e inevitablemente pues, estos juegos lingüísticos iban a seguir estando a lo largo de toda la trilogía. Pero di algo sobre la actualidad. No, la actualidad paso. O sea, la actualidad no tenemos ni idea. Yo lo decía muchas veces con los alumnos, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia, le dije, bueno, un señor que se estaba tomando tranquilamente un pangolín en Wuhan no sabía que ese acto era más trascendente que cualquier medida tomada por ningún presidente del gobierno, empresario, influencer. Claro, ese sí que es un influencer de verdad, el señor aquel o la señora que se tomó un pangolín a finales de 2019. Si es que empezó así. Bueno, me da curiosidad también saber, no sé, solo porque quizás soy un poco competitiva, pero en el momento actual, ¿quién está ganando tu corazón? ¿El escritor? Tú ahora mismo. ¿El escritor de ficción o el filósofo? ¿Ha cambiado eso tu proceso creativo? Ahora, hace poco nombrabas lo de tus hermanos, o sea, no sé, a mí cuando leía el libro los personajes me producían cosas, sentimientos, emociones. La amiga me daba pena, pobrecita. Peristione a veces la compadecía, otras veces no. Entonces yo sé que eso se logra bien solamente cuando el escritor lo está sintiendo mientras lo escriben. No se puede falsear, como que si no se nota. Entonces, ¿cuál ha sido ese proceso creativo? Sí. Además, hay una escena de sexo en el libro. Yo deseaba que fuera una escena de sexo agradable, simpática, entre tres mujeres, y al final salió una violación. Y yo dejé que la escritura libremente pues, se manifestara, ¿no? Entonces no quise modificarlo y digamos que adapté, continué, o sea, iba escribiendo por ahí la novela y digamos que hubo un giro en la relación, evidentemente, entre Peristione y esas dos compañeras de piso configuradas a la manera bajo el signo de Gertrude Stein y Alice Betolkas. Igual yo lo leí como una violación también como bien simbólica. Sí. Claro, no. Violación simbólica. ¿Están con el artista o con el violador simbólico? Separar al artista del violador simbólico. Separar al violador material del simbólico, ¿no? Ya. Hay muchas separaciones. La separación que hay entre la escritura y la filosofía también es bien singular, porque al final la filosofía en lengua hispana siempre ha sido una filosofía muy oral, muy vinculada a la labor del conferenciante o incluso del cura y del sacerdote laico. Y el filósofo no es, en nuestra tradición o nuestra lengua, alguien que escribe tratados muy abstrusos. También existe esa tradición más en la parte eclesiástica. Digamos que en la tradición española no hay término medio entre Juan de Santo Tomás y Gracián, entre Fernando Savater y Gustavo Bueno. Entonces, una de las dos, o eres un tipo que se encierra durante 10 años a escribir una obra de 3.000 páginas en latín, o eres un tipo que simplemente va lanzando pequeños aforismos, pues que hay que hacer milicia contra la malicia, ¿no? Eso es Gracián, milicia contra la malicia. Y ahí ya te quedas tranquilo, ¿no? Y ya no haces nada más. Bueno, está de puta madre. No, sí, los dos tipos de... La Coca-Cola se lo quisiera. Sí. La milicia contra... La vida es milicia contra la malicia. Pero, sin embargo, creo que es interesante que ha habido una emergencia en el ámbito de la escritura en castellano o en español, sobre todo muy relanzada por el ámbito hispanoamericano, de un tipo de ensayismo literario que en Chile es maravilloso. Cuando estuvimos Luna y yo hace un par de meses allí, nos encantó pues, toda esa línea que viene desde Martín Cerdá, que llega hasta el presente, con un montón, ahora mismo los nombres me bailan en la cabeza y cualquier cosa que diga va a ser un asesinato y una traición total, ¿no? Pero vamos, recuerdo aquellos libros que leí con tanto entusiasmo que me dejaron asombrado, me mostraron que esa posibilidad de ser al mismo tiempo filósofo y escritor está viva. Y yo creo que en el fondo esta tesis clásica del pensamiento español, que lo llaman así, para no hablar de filosofía, que es un término quizás demasiado elevado y muy connotado, la idea de que el filósofo pensador español es uno que no tiene por qué recurrir al género estereotipado del tratado, del ensayo académico, yo poco a poco voy comprando esa tesis. O sea, a mí me gusta el tratado sistemático, yo intento desarrollar un sistema filosófico, pero en paralelo hay ciertas cuestiones vitales o existenciales o llámalo que X, o incluso geopolíticas, que no pueden ser atrapadas por el sistema. Y estos tres temas, en concreto, la libertad, la sabiduría y la muerte, se prestan más a esta aproximación novelesca o narrativa, efectivamente.
También me doy cuenta que lo pienso porque como yo soy tan emotional, entonces como que yo pienso que escribir ficción es llorar. Los filósofos también lloran. Sí, los filósofos también lloran, sí. La crítica con la academia también es total, me reí un montón, me hizo recordar, bueno, toda la parte de las asambleas. Yo tuve un pololo trotskista, entonces, sí, que ahora que se dedica como al marketing o algo así, entonces muy gracioso. Es el destino, cuando entras en un partido trotskista tienes que firmar que a los 5 años te vas a convertir en un yuppie cocainómano. Y bueno, me recordaba, no sé, cuéntanos tú, pero yo pensé como... Yo siempre tuve un discurso, porque bueno, yo estudié literatura en la Universidad de Chile y claro, esta universidad que está muy jerarquizada en filosofía y humanidades. Yo me acuerdo que, no sé, me convencí a mí misma en el relato que construí de mí misma en esa época, fue como que yo rechacé a la academia, porque era como ir a clases, ver que los ayudantes le llevaban el café al profesor. O sea, era literal, tú entrabas a clase y de repente a los 5 minutos entraba el ayudante y le llevaba el café. O anécdotas, no sé, profesores así como íconos que se contaba que estaba con un ayudante en su casa, no sé, trabajando en algo, y de repente decía como, prepárame un bistec, así, y era muy fuerte. Entonces, en mi mente yo dije, no, yo rechazo esto, voy a rebelarme y voy a seguir por mi propio camino. Pero en realidad la academia me echó a mí como que tampoco me tomó mucho en cuenta. Cuéntanos un poco, ¿por qué? Bueno, yo te conozco un poco, pero... Nos acabamos de conocer, ¿no? Sí. Pero igual profundizar. Es muy gracioso, además. Cuando se lo mandé a Vicente Luis Mora, que va a hacer la presentación en Málaga, me decía, bueno, mirándolo por encima veo que es una novela de campus. Y me pareció divertido porque sí, lo es. Lo que pasa es que es el campo que abarca es toda la ciudad de París. Y entonces, claro, de hecho hay varias cartas en las que se contrapone el modelo universitario estadounidense con el europeo de entonces. Roland Barthes, en el texto que tiene sobre 1968, dice que muchas de las demandas de los estudiantes del 68 en el fondo era transformar la universidad europea en el modelo estadounidense, que es en lo que estamos ahora mismo. Un sistema de producción de papers como chorizos, donde da igual lo que escribas, mientras esté indexado y esté publicado en determinadas lenguas, en ciertos repositorios, en revistas que cobran al autor por publicar, a la universidad por tenerlo, o sea, que es una especie de negocio, hablando de unos porcentajes de beneficio, no sé, o sea, por más, no quiero revelarlo porque entonces todos los criptobros se van a meter a fundar revistas indexadas, pero es que es un negocio tremendo, ¿eh? O sea, a lo mejor todos los NFTs están invertidos en eso. No lo sé, pero debería. Entonces, la universidad tiene pues muchos pros y muchos contras. Efectivamente, yo de muchos años intenté luchar contra mi destino, ¿no? El destino mío era al final terminar siendo profesor en la universidad. La gente que me conoce sabe que mi fantasía, cuando yo era poeta adolescente, era ser vigilante de seguridad. Luna y yo tenemos una expresión que es Batania, construida a partir de un poeta madrileño mítico que por las noches leía 3, 4, 5 libros de poesía y por las mañanas le dejaba a su novia, Irache, a la que escribía poemas así muy encendidos, los versos que ella tenía que pasar a máquina para publicarlos en un blog. Este tío era un crack, no sé si era un crack, pero vamos, que era un personaje que para mí me fascinaba, ¿no? La idea de un vigilante nocturno que se estaba leyendo la poesía completa de Safo o que estaba ahí con los cantos de Rabaun y esta idea romántica un poco del tipo apartado de la sociedad, casi como un poeta chino de la dinastía Tang, me atraía muchísimo en la época. Mi hermano también escribía poesía entonces y estábamos un poco en esa línea. Y yo recuerdo efectivamente esas visiones traumáticas de los becarios en la autónoma que llegaban a las 8 de la mañana y se peleaban por la sillita que tenían ahí. Y a lo mejor había 3 sillas y eran 12, entonces empezaban a llegar más pronto a las 7:30, a las 6, y algunos ya se quedaban a dormir allí para tener la silla bien atornillada. Era un drama para mí ver aquello. Gente que contaba historias, por ejemplo, que presuntamente había quedado con un catedrático para comer y el catedrático venía con un profesor italiano por el pasillo y en el fondo lo que querían era dejarles los maletines. Entonces, esta anécdota la he contado 1000 veces, es una anécdota para mí traumática. Estaba el profesor ayudante ahí esperando al catedrático al fondo del pasillo. El catedrático iba con su maletín y entonces le dice, déjamelo ahí en el despacho. Y cuando agarra el maletín está vacío. El maletín está vacío, ¿no? Entonces, esta metáfora de que un catedrático te pasa el testigo, ¿no? Y ese testigo está vacío, está hueco, no hay nada.
no hay nada dentro, está vacío. Pues para mí era una metáfora de la universidad. Y yo lloraba, yo no quiero ser becario, le decía en los cumpleaños, y lloraba a poco tendido, no quiero ser becario, mamá. Y mi madre, lo vas a ser, ¿no? Como el oráculo de Delfos ha dicho. Entonces, al final he tenido que cumplir el jodido dictamen. Matarás a tu padre. Claro, entonces matarás a tu padre y te harás con la cátedra de tu padre en la Universidad Autónoma de Madrid. Y entonces ahí estoy en el despacho de enfrente de mi padre afilando los cuchillos para cuando me toque asaltar esa cátedra, efectivamente. Entonces ya es aceptar un poco el destino. Yo lo que diría es, a mí me encanta la universidad. A mí la universidad como espacio de escucha, de aprendizaje y de desafío intelectual me encanta. A mi edad sigo yendo a veces de oyente a escuchar a otros profesores y es maravilloso. También me gustan las intrigas, ¿eh? Me parece que todo este rollo versallesco y un poco, pues eso, ¿no? También como de harén turco, también me parece muy como de todos estos eunucos ahí luchando por 5 euros aquí, una estancia en Estambul, o sea, unas cosas así muy cutres, me parece divertido y me gusta. Y yo procuro, digamos, quedarme con la parte buena y olvidar toda esta parte mala, efectivamente, de hacer cafés, pasar las diapositivas como si no supieras darle al siguiente en el teclado. Esto yo lo he visto. Bueno, a veces no sé. Sí, ¿dónde está? No sabes dónde está el adelante y el atrás, ¿no? Es que nunca has jugado a un videojuego, o sea, ¿qué te pasa? Sí, me acuerdo una vez, bueno, yo era una estudiante, yo también levitaba en algunas clases, levitaba con un profesor que era un arquitecto y que después hacía teoría literaria, Weissman se llamaba, Luis Weissman. Ah, sí. Yo lo amaba. Y me acuerdo que una vez levanté mi mano para hacer una pregunta. Creo que estábamos pasando estructuralismo, él era así. Me acuerdo que yo era muy tímida, entonces levanté con todo mi esfuerzo mi mano para hacer la pregunta, porque todo esto de la universidad, cuando uno está ahí, como que es difícil hacer preguntas, sí. Todos están atentos para ver qué pregunta se va a hacer. Y me acuerdo que levanté la mano y me miró como por 2 segundos y me dijo, tú te hiciste tratamiento de ortodoncia, ¿cierto? Y yo sí, pero era muy buen profesor. Era gracioso, era divertido. Con respecto, bueno... ¿Y te hiciste tratamiento de ortodoncia? Sí, por supuesto. ¿Quién va a tener estos dientes? Es fabuloso. Bueno, me gustó mucho también la crítica y me sorprendió. Es interesante porque a veces las cartas tienen unas salidas que uno no se espera, bueno, sobre la enfermedad y salud mental, que es precisamente una especie de transcripción de una clase, que es total, porque yo pensaba, bueno, la poética de Aristóteles es eso, ¿no? Como sí. Las transcripciones de los alumnos. Sí. Entonces, como esto es como podría ser una referencia. Pero bueno, subrayé ahí una frase muy fuerte que decía, la medicina no está libre. Y bueno, después empieza a hablar como sobre cómo la psiquiatría debilita. Uh-huh. Siempre con humor también, porque es un poco irónico este profesor que inventa esta cosa y que se van a ir todos a una comuna a automedicarse y cosas así. Pero yo como que estaba con el profesor porque, bueno, no tengo dinero para hacerme terapia, siempre uso a mis novios para que lo hagan. Y también porque... siempre he estado como en contra de la terapia y el psicoanálisis, porque siempre quiero averiguar las cosas por mí misma y porque no sé qué pensarás tú al respecto, si lo que estaba en el libro era de verdad o era ironía o una mezcla de ambas, pero me da esta sensación de que, y lo dice literal, que es como que la psicología está convirtiendo todo como en esta especie de autoayuda y vendiendo como esta receta. No sé, ahora leí este libro del fin del amor, que es de esta socióloga, y que dice, claro, si todo el mundo va a tratar sus problemas con el amor a psicólogos y cada psicólogo da una respuesta particular, bueno, no se va a solucionar nunca, entonces mejor ella es socióloga, entonces como mejor hablemoslo como a través de la sociología del amor y quizás podemos llegar, ¿no? Y como que sentí que eso estaba ahí. Sí, además ese es el punto de contacto entre la primera y la segunda entrega. Claro, en la primera entrega se habla de la muerte, ya se anticipan ciertas temáticas de la libertad, porque la teoría cristiana es que el mal existe en el mundo fruto de la libertad que tiene el ser humano de actuar bien o mal. Y esa es la visión que, en fin, vinculada con la mitología de la expulsión del paraíso del Edén, el fruto de la sabiduría. En el fondo, la conexión entre las tres temáticas están en ese mito bíblico de que el ser humano hace ejercicio de su libertad,
tomando del árbol de la sabiduría y ello le conduce a la finitud y a la conciencia de su propia mortandad. Yo suscribo evidentemente las críticas de Marcel Leclerc a la psiquiatría, como no suscribirlas, pero me parecía interesante ver el giro perverso que tenía esa presunta emancipación de todo modelo clínico y de todo modelo terapéutico en una autogestión anarquista, presuntamente totalmente libre de valores y de prejuicios. La conexión sectaria también. Sí, no, totalmente sectaria. Además, esta frase que recordé en la presentación de Madrid, y vuelvo aquí a repetir, de Pasolini, me estuvo acompañando a lo largo de todo el libro. Demasiada libertad sexual os hará terroristas. Y históricamente, la base de las Brigadas Rojas, de la familia Manson y de la fracción del Ejército Rojo son como unas hippies sexuales que en un proceso de alienación respecto al mundo van metiéndose en su propia demencia a 2, a 3, a 4, a 5, a 10 y crean al final grupos guerrilleros para revolucionar el mundo, atentar contra el Estado iatrogénico capitalista patriarcal, y ahí en esa película fue todo lo que el proceso de los años 70, ¿no? De las guerrillas de los años 70, guerrillas urbanas europeas, ¿no? Que también es interesante contrastarlo con lo que pasó en Hispanoamérica contra modelos de dictadura y de opresión mucho más reales y verídicos que la película que tenían montados algunos de estos respecto a la sociedad del espectáculo o del tardocapitalismo europeo. Y yo casi siento envidia de Charles Manson. Claro. Gustavo, cambiarías. Sí. Y la conexión efectivamente entre la temática de la muerte y de la libertad es que, como bien les dice, la medicina no está libre de valores. Esa es la teoría de Max Weber, y entre otros es que la ciencia tiene que estar libre de valores. Entonces, proponía una sociología libre de valores, pero la medicina no puede ser una ciencia libre de valores, pues es más bien una tecnología o una ingeniería social o biológica que tiene como valor máximo promocionar o fomentar la supervivencia corpórea. El objetivo de la medicina es que sobreviva el paciente una semana más, un día más. Había un aforismo que no me viene a la mente, algo así como: la medicina es el arte de disputarle la muerte a los pacientes para luego entregarlos en mejor estado de salud, ¿no? Entonces la medicina combate a la muerte para luego entregársela al final, en última instancia, a la muerte. Igual que la medicina no está libre de valores porque tiene un modelo de vida, la vida buena es la vida que es longeva, la psiquiatría o la terapia como medicina del alma y no del cuerpo también tiene una serie de valores. Entonces promueve un tipo de individuo que se corresponde, que se adecua, que se amolda a los estándares sociales. La lectura clásica del loco es que el loco no es alguien irracional, sino alguien que se queda a solas con sus propias razones. Y esa es la metáfora que aparece con las cadenas, efectivamente, que uno puede volverse loco a base de liberarse de todas las ataduras que le vinculan con la realidad. Claro, las preguntas, por favor. Claro. Y tenía una pregunta. Entiendo que el personaje trata, te había escuchado decir que trata varias acepciones de la libertad, y estaba pensando si trata la libertad como, por ejemplo, la capacidad para darte cuenta de los hábitos que tú tienes, de las costumbres, de los hábitos, de la identidad que te has ido formando, ser consciente de ello, y la libertad como la capacidad para poder cambiarlo, ¿no? Es decir, yo soy consciente de los hábitos, de las cosas que se han ido objetivando en mí, y una vez yo tengo esa conciencia, ejerzo la libertad como una voluntad, ¿no? Para transformar eso, ¿no? Que se podría ver como, también se podría ver el hábito no como algo personal, sino como el hábito que hay en la sociedad, que eso sería más bien la cultura, ¿no? La cultura como un hábito instituido en la sociedad, y ser la capacidad para cambiarlo, pero a nivel personal. No sé si el personaje lo trata o lo has pensado. Sí, y además que conecta con lo que ha dicho Paulina sobre cómo ella lo primero que hace es liberarse de los hábitos, de las ropas que tiene, para dejarse crecer el vello por todas partes, sobre todo por las piernas, en imitación a sus dos compañeras de piso. Y entonces el hábito hace el monje, en un sentido literal, que es que la ropa que llevas te define. También aparece el tema de la astrología, se habla de la libertad cósmica. El tema de la libertad cósmica que en el banquete es fundamental, porque el amor, para Erisímaco, el médico, es la atracción casi la atracción gravitacional es una forma de amor entre las partículas, y en el libro aparece bajo la forma de la astrología. Entonces, si hay una afinidad entre determinados signos astrológicos, si estamos determinados por los astros, por nuestro nacimiento. Claro, Perictione es bisexual y tiene el síndrome de Turner, que es un síndrome asociado a haber nacido con un hermano gemelo. Es una enfermedad real que consiste en que en el momento de la separación entre los dos fetos en el útero de la madre, el hombre se queda con la mitad de los cromosomas de la mujer.
Y querían que él fuera hombre, la mamá y el papá. Claro, la idea era que ellos tienen una familia en la que todos son hombres, XY como son más masculinos, Sander, Yorgos, Senos, o sea, es que, joder, son muchos. Sander, Yanis, Senos, Yorgos. Esa es la XY. Y entre medias de esos 4 están Castor, iban a ser Castor y Pollux. Castor y Pollux, que son los dos dioses tutelares de los Juegos Olímpicos y tal. Y al final fueron Castor y Perictione porque abrieron al azar un diccionario de nombres griegos por la P y apareció Perictione. Esa es la explicación final del nombre que tiene la protagonista. Más o menos aparece el tema de los hábitos, pero es algo que yo creo que debería reflexionar más bien el lector. ¿Cuáles son los hábitos y tics lectores y de escritura que tiene uno? Porque ya al final inevitablemente caen en ciertos recursos, en ciertos giros, en ciertas formas de expresión, dependiendo de con quién está hablando, ¿no? Igual que no te vistes igual para ir a la cama que para una presentación en la Calders. Pero de la familia sí un montón se trata de liberar. Sí, la familia y como ese hábito. Sí, de eso se habla mucho bastante. A mí me gustaría preguntar por una cosa que Paulina te ha comentado, es esta transición del filósofo teórico incluso hacia un Ernesto más literario. Y yo, es una cuestión más metodológica. ¿Cómo compaginas el impulso que ha comentado ella, que te hace pasar de una escena de amor a una violación porque te ves impulsado por el propio hecho de escribir, con la precisión que quieres aportar a la hora de desarrollar cuestiones filosóficas de trasfondo en la novela? Sí, es complicado. Hay pasajes que me son bastante o fáciles o cómodos de escribir y que al final emanan casi de la documentación. Pues documentándome para esto, pues encontré que existía un llamado Frente de Pacientes, también bautizado inicialmente como Colectivo Socialista de Pacientes, en Alemania, que se constituyó como un grupo, sobre todo de estudio de la fenomenología del espíritu, que quería analizar la enfermedad mental desde la lógica del amo y el esclavo, entendiendo que la locura es un producto objetivo del capitalismo y que es fruto de la alienación creada por el sistema de producción, etc., ¿no? Entonces, ellos son los que hablan de la iatrocracia, de que los locos estén al poder, y del empoderamiento sobre el término loco. Estos tipos luego terminaron poniendo bombas, ¿no? Algunos pasaron directamente a la fracción del Ejército Rojo. Esas partes, digamos que salen solas, porque tú no puedes buscar un sinónimo a iatrocracia. O sea, iatrocracia es el término que tienes que utilizar y hay una serie de giros estilísticos de la academia que son fijos. Y luego hay partes, como sobre todo las cartas a la amiga, que eran las que trataban este mundo LGBT, ¿no? Y los conflictos, también de los tabús y las hipocresías, de los prejuicios, de estas amigas lesbianas casi más próximas al lesbianismo político que otra cosa frente a una bisexual. Pues de la regla. Claro, de la regla, de todos estos temas, pues estos temas me son ajenos existencialmente y estilísticamente me requieren de más trabajo, pero quizás es ese desafío lo que me lleva a la escritura. Si el libro fuera solamente la parte de los speeches de Marcel Nonclerc, las cartas contra la universidad, etcétera, pues no hubiera sido necesario escribir una novela. Hubiera podido escribir un panfleto o un fanzine o lo que fuera, ¿no? Es precisamente ese desafío puesto por intentar ir más allá de los espacios de comodidad donde yo tengo muy claro quién soy y qué tipo de autor proyecto y todo este rollo. Ese asunto me gusta, ¿no? Por ese motivo, al final he tenido el desafío ha sido doble en esta trilogía por ahora, porque los dos géneros que practicaba eran dos géneros que me eran muy ajenos por varias razones, ¿no? O sea, el género del diálogo y de la epístola, pues son dos géneros que no había practicado y que me he ido encariñando con ellos según lo he ido escribiendo. Y de hecho ya se han quedado como estilemas míos. Me pidieron un making of de Perictione y no se me ocurre otra cosa que un diálogo con una amiga mía, que es una filóloga llamada Celia Cardo. Le pedí permiso para utilizarla como personaje y entonces conté, eso se publicará en Zenda dentro de poco, el making of de Perictione. Es una conversación entre Celia Cardo y un servidor sobre la cita que abre el libro. En la dedicatoria aparece un fragmento de un pasaje de Safo muy conocido, Nas estai tina faimi kai heteron ameon. Yo os digo que alguien se acordará otra vez de nosotras. Y el pasaje que está citado es kai heteron ameon, que literalmente significa y lo hetero, nosotras. Y lo hetero, nosotras. Evidentemente, este es un fragmento muy dudoso
que todos los filólogos han intentado cuestionar, aparte de porque no encaja métricamente. Pues hombre, que de repente en el fragmento más conocido de Safo, en el que ella dice que va a pasar a la posteridad, aparezcan los heteros ahí, se metan los heteros de Matute, pues siempre ha sido muy dudoso. Este pasaje está citado en el discurso coríntico de Dion de Prusa del siglo I después de Cristo. Pero lo más divertido es que este discurso, atribuido a Dion de Prusa, también llamado Crisóstomo porque tenía una boca de oro, porque hablaba muy bien, en realidad los filólogos han decidido que es de Favorino de Arles, un sofista calificado de hermafrodita que, por lo visto, no tenía testículos, acusado de adulterio y exiliado en Quíos por el emperador Adriano. Entonces, claro, de repente te montas una película. O sea, para mí la filosofía no tiene tanto que ver con esta precisión de que hubiera una sola palabra por cada concepto y nada más que una, sino esta cabalgadura hacia lo desconocido, ¿no? O sea, tú citas a Safo tranquilamente como una especie de broma de jaja, lo hetero nosotras, y resulta que hay versiones donde se pone kaihisteron ameon. Histeron es no lo otro, sino después, ¿no? Pero se podría traducir como lo histérico, nosotras. O lo hetero, nosotras, o lo histérico, nosotras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y que de repente aparezca este Favorino, que tiene un montón de anécdotas en las noches áticas de Aulio Gelio, esto es lo que me da la vida. Todo lo demás, lo de la precisión de que haya una sola palabra por cada concepto, esto en el fondo es sofístico. O sea, el padre intelectual de Sócrates, Poródico de Queos, tenía esta obsesión de que hubiera una sola palabra por cada cosa. Pero en el fondo el principio filosófico desde Platón en adelante es que si uno tiene rem tene verba sequentur, si tú tienes la cosa, las palabras seguirán. Y si tú tienes intuiciones o teorías o curiosidades, eso se puede expresar a través de un poema, de un paso de danza, de un mito o de una carta. Y que la forma en el fondo es insustancial. A mí lo que me parece es que Perictione a principio se libra de ciertas instancias y es en ese sentido más libre, pero que al final no se acaba de liberar o incluso se somete a otras instancias. Que me pregunta me hace reflexionar esto sobre qué es realmente la libertad, y en ese sentido me gustaría preguntarte sobre tu concepción de libertad y sobre si crees que la libertad no deja de ser una especie de concepto límite. Eso está muy bien visto, sí, sí. Yo tendría que haber preguntado eso. No. Estaba en el límite de tus preguntas. Sí, no me atreví. Nunca me atreví. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Además, encaja con una cuestión, me has dicho que tú estudiabas ciencias políticas y ahora voy a abusar de tu condición. Y entonces, claro, en teoría de la ciencia siempre se dice que no se abandona una teoría científica por falsa que sea, salvo que haya una alternativa. Entonces, por muy falsada que esté la teoría o por muy absurda o ridícula que nos parezca la teoría de la mecánica cuántica, y por poco que encaje con la teoría de la relatividad, te quedas con ella hasta que haya algo mejor. Y lo mismo pasa con el tema de las opresiones o los vínculos o las cadenas. Uno no suelta una cadena hasta que no tiene otra. Entonces un clavo saca otro clavo y así va la vida, efectivamente. De vínculos y de desvínculos. ¿Dura la respuesta? Sí. Claro, o sea, no me resisto a preguntarte porque hay una cosa que creo que tú has reflexionado por cosas que te he leído y demás, bastante, que eres muy consciente de toda esta relación que existe entre la teoría, la estética y sobre todo la estética de la teoría, ¿no? Aquí hay algo que me interesaba preguntarte en este sentido, que es, en el Parménides, ¿no? Existe toda esta polifonía, ¿no? De voces, ¿no? Y se piensa desde un punto de vista como la estructura dramatúrgica, ¿no? Toda la puesta en escena que hay ahí detrás, ¿no? Y eso se piensa. Cuando has dado lecciones acerca del realismo postcontinental, de Nathan Hartmann, ontología de objetos, etc., me gusta mucho cómo incides en la cuestión de decir, voy a abordar esto desde un punto de vista desde la retórica. Es decir, qué retóricas manejaban, que maneja, por ejemplo, Hartmann, las letanías de Latour. Todo esto a mí me parece muy interesante, decir, los efectos epatantes, ¿no? de todos estos estilos, digamos. Y luego también pensando en la cuestión esta de la teoría ficción, pensando en Enciclopedia, en Megarestán y tal, que es una obra que realmente tiene mucha sátira, es decir, o sea, satiriza mucho el estilo, digamos, académico de escritura, ¿no? Abusando de neologismos, etcétera, ¿no? De una manera muy, muy protuberante, digamos. Entonces, me preguntaba si a la hora de tú abordar, aunque ya has dicho que son géneros que te son ajenos, a la hora de abordar esa especie como de relación con la ficción, te has permitido incluir algún tipo de dimensión satírica, casi irónica, o ironizar acerca de esos recursos, esas estructuras que tú conoces tan bien. Sí. Y bueno, y hasta cuál ha sido el alcance de esa investigación.
En esta segunda parte, sobre todo en los apuntes de clase de Marcel Donclerc, claro, Marcel Donclerc que quiere quedar bien porque es un profesor enrollado, aunque es un baboso en el fondo que te cita en su despacho para poder acceder a sus clases y que le salen los pelos de la nariz como si fueran lombrices, sí, y es chepudo y tiene coleta y es cojitranco, pues este tipo habla en femenino inclusivo y entonces se refiere a Jesucristo y a Sócrates como esas locas. Y ya da asquete, ¿no? Con su intento de quedar bien y de ser moderno y guay. Pero esa caricatura de los estilemas académicos, sobre todo se va a producir en la tercera parte, donde va a haber un diálogo entre un texto principal que ahora mismo yo fantaseo con que sea un poema épico, a la manera de Pálido Fuego de Nabokov, y unas notas a pie de página que tuvieran la típica estructura o de las anotaciones de Gredos o de cátedra o este tipo de aparato crítico, donde para decir una frase necesitas citar 40.000 referencias y bibliografías. Eso para mí va a ser muy divertido, además en relación, evidentemente, como a un hecho luctuoso relacionado con el 5º aniversario del descubrimiento de América. Y por ahí iría, efectivamente, existe una retórica de la filosofía que consiste en escribir mal. La filosofía, si está demasiado bien escrita, hay una variación estilística y un recurso a la sinonimia para evitar ciertas repeticiones o cacofonías, se considera que estás falseando la filosofía, ¿no? Porque la filosofía se enemista con los sofistas, con los retóricos, porque se ofrece a sí mismo como una nueva poética, como un discurso suelto que ya no está atrapado por los metros o los ritmos de la lírica, de la épica ni del drama, pero que tampoco va a recurrir a las triquiñuelas del discurso bello sofístico. Y en el fondo tiene como un requisito de fealdad. O sea, hay filósofos que gustan porque escriben muy mal. El otro día, quedando con Monedero, ¿no? Como una situación ontológica. Y entonces, quedando con Monedero, nos contó una broma que atribuida a José María Valverde, el traductor del alemán, que decía lo siguiente: cascando palabras como nueces, suelta Don Martín, pero grulleces. Don Martín Heidegger, en el fondo, los que lo leemos en castellano y alucinamos porque utiliza un mismo lexema con varios sentidos y va variando, y es el Urgrund, Abgrund, Ungrund de la Grundlage, y van grindeándose todos esos términos uno detrás de otros. Pues es una chorrada. O sea, es como si en castellano empezase a decir la típica, tópica, tópica, ética, estética, ¿sabes? Y así habla Gabilondo, y así se ha comido un roscón Gabilondo en la política madrileña, donde al pan pan y al vino vino. Y los bares abiertos y yo apoyado en ellos, ¿no? Entonces, si tienes el bar, las palabras seguirán. Me llama la atención el uso del humor también. Como porque seguramente siento que es algo que de alguna manera es espontáneo también, como que de alguna manera sale de ti ese humor. ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo piensas el humor dentro de tu trabajo? Tiene gracia porque hay varios términos que están confundidos en el castellano contemporáneo, y parece que humor, ironía y comedia son lo mismo, pero originalmente son términos de origen muy distinto y con sentidos bastante variables. La teoría de los humores es una teoría de la medicina clásica, según la cual la salud consiste en el equilibrio entre la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y dependiendo de cuál de esos humores sea más abundante en tu cuerpo, vas a volverte loco en una dirección u otra. Así, siempre se ha entendido que Hamlet es el melancólico que por exceso de bilis negra va hacia la duda, la inacción, la inapetencia. Por el contrario, Don Quijote es un colérico que tiene un exceso de bilis, no sé si sería la bilis amarilla, efectivamente, la amarilla, y que por tanto se lanza impetuosamente a la acción, pero también existe la flema o el carácter sanguíneo, ¿no? Son tipos de locura distintos. La comedia, por el contrario, tradicionalmente se entiende como un tipo de obra dramática que termina bien y con personajes de adscripción llana. Una cosa muy interesante de la teoría literaria es, para mí me gusta mucho Ricoeur. Ricoeur dice que todos los libros terminan bien. Todos los libros terminan bien. Porque siempre el lector nunca puede perder. El lector, aunque el libro termine fatal, todos los personajes mueran, la perspectiva política, ideológica y personal narrada sea dramática, el lector siempre no puede dejar de extraer un mensaje catártico o liberador de lo que acaba de leer. Entonces todos los libros terminan bien para el lector. El lector siempre tiene que salir ganando. Entonces para el lector, incluso la más dura de las tragedias siempre es una comedia.
el sentido de que termina bien. Ahí. Y la ironía, a mi juicio, es el mecanismo narrativo más poderoso que existe, que es que alguien intenta hacer algo y le sale lo contrario. Para mí es la base de la narración. No tanto que haya una tensión dramática de que alguien desea algo y haya obstáculos para obtener ese algo, sino que el deseo sea el propio obstáculo. Eso es lo que a mí me parece más interesante, y las grandes obras que nos siguen persiguiendo siglos después de ser escritas sobreviven por ese carácter dialéctico entre el deseo y el obstáculo, que es en el fondo un mecanismo irónico. Entonces, realmente el protagonista, cuando obtiene... como dificultades. Claro, pero para mí la ironía tiene que ver principalmente con eso, como incluso cuando todo es fácil y todo... Que es que el trabajo del escritor es muy irónico en ese sentido, porque si realmente quieres contar una historia, ¿no? Como, ¿por qué escribes? Para contar historias. Joder, para contar historias, emborráchate y dale la chapa a tus amigos. Bueno, también. También. Yo he estado unas noches contigo y efectivamente eres una gran narradora. Eres una gran narradora. Sí. En fin, que hay un elemento ahí irónico, ¿no? También entre la realidad y la escritura, y en mi propia personalidad, pues sí, hay comicidad, hay diversión, y me gustan las situaciones un poco absurdas, chocantes, y también es algo, creo que pertenece un poco a la tradición española, como un poco de ese humor surrealista, buñolesco, donde son las situaciones ridículas o patéticas las que generan no una risa, sino casi como un momento de incomodidad que genera el humor. Bueno, teniendo delante como un muñeco a Miguel Noguera, es inevitable que le pasemos la palabra ahora a él y que le toque a él cerrar este acto. Estamos hablando al fondo del poshumor. Todo esto ha ido dirigido... Esto era una carta dirigida a ti, querido Miguel. Luna Miguel Noguera, ¿no te has fijado? Luna Miguel Noguera, era un mensaje. Esto lo tenías guardado. Por fin has podido decir el juego este de palabras, ¿eh? No, pues como una marioneta con la nariz tapada me tienen aquí. Que estoy colgado del techo, en realidad. Nada, que he venido a ver la presentación. Bueno, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde sitúas los 3 libros estos, aunque te falte uno por hacer, en tu andamiaje vital? Seguro que tienes como una especie de proyección de tú como todo. Tú como terminado, y esto ocupando X lugar en el escalafón. ¿Son obras menores? ¿Son las... aquí está todo? Seguro que has fantaseado con esto en la cama. Sí, y sería claramente una obra mayor. ¿Sí o qué? ¿O lo dices porque es la presentación? No podrías decir una obra menor. ¿Qué podría decir? Claro, no voy a decir una obra menor, arrinconable, pero dilo, prescindible. Dilo si lo es, ¿eh? No. Ahora mismo, claro, depende de cuándo muera, ¿no? Si muero inacto... No. Te mueres viejo por causas naturales con 96 años. Claro. ¿Dónde queda esto? Ernesto? No lo sé. No, habla. ¿Cómo que no lo sabes? Lo sabes perfectamente. ¿Por qué le di la palabra a este loco? A ver. ¿Por qué le di la palabra a este loco? ¿No? ¿Dónde queda esto, Ernesto? Como una pesadilla, ¿no? Colgante. Bueno, otra pregunta. ¿Alguien que más quiere hablar? ¿Hay pregunta ahí? No hay nadie ahí, Ernesto. No hay nadie. Detrás del cristal no hay nadie. Hay una pegatina. Yo, más que nada, no sé si lo he entendido bien, pero al principio me ha parecido oír que decías que los temas de la muerte, la libertad y la sabiduría, creo que es el tercero, son conceptos que vas a abordar de forma no sistemática, o, bueno, que matizases un poco esto. ¿A qué te refieres con que la muerte, la libertad y la sabiduría son conceptos que se deben abordar, o como lo quieras matizar, de una forma asistemática? Y si este es el caso, en efecto, si el naturalismo genérico pretende incluir o explicar la libertad, o vas a quedarte aquí en... Fíjate, Miguel, lo que es una buena pregunta, ¿no? Mira el modelo, preguntando por el naturalismo genérico. Esto es lo que yo quiero, gente que está apagada. Toda esta primera fila son actores. Allá atrás sois muñecos y aquí son actores, efectivamente. No oigo nada. Dentro de lo que yo estoy intentando construir como sistema filosófico, hay ciertas cosas a las que no se puede dar respuesta. O sea, es un absurdo intentar responder a todo, aunque la pretensión de la filosofía es esa todología en el espontáneamente, a partir de una serie de sistemas o de conceptos, tú eres capaz de decir lo que sea sobre cualquier cosa, ¿no? Pero a mí, en principio, estos 3 conceptos, o estas 3 ideas de la muerte, de la sabiduría y de la libertad me parecían
ajenos al juego entre lo genérico y lo natural, que es la médula del sistema de naturalismo genérico, básicamente. Donde, para empezar, la muerte no tiene sentido, porque si la naturaleza es el proceso generativo que va transformando y mutando los géneros ya dados, pues nada ha nacido ni nada muere, todo está en continua transformación heraclítea. Eso para empezar. Esa es la razón fundamental. ¿Y qué me apetecía? ¿Sí? ¿Qué coño me apetecía? Ya está. Claro, no. La libertad, de alguna forma... El autor, entonces. Ahí va ganando el escritor. Sí. Ahí va, 1-0, sí. Bueno, a mí más que nada me llamaba la atención sobre todo la libertad. O sea, Puig, entiendo que la muerte sí que no cabe tanto en el sistema, al menos como lo dices, pero la libertad de alguna forma en el concepto del genio, por ejemplo, o la libertad como motor de generación, así lo digo, que yo no estoy haciendo sistemas, no sé, pero veo la libertad un concepto mucho más próximo a todo el tema que nos has seguido diciendo. Tú también te has hecho ortodoncia últimamente, ¿no? Sí, realmente sí. Ya tenía una respuesta. Es que esta es la divertido. Yo tenía una respuesta de antemano y yo tenía un esquema de 6 acepciones de la libertad que concluía efectivamente con la mía. Pues paradójicamente o irónicamente o sistemáticamente fue precisamente esa concepción de la libertad como la necesaria reapropiación de la tradición que genera transformaciones, lo quiera uno o no, lo que llevó a que yo, queriendo ser esclavo de mis propias ideas, terminé traicionándolas y no exponiendo ni hablando nada del naturalismo genérico en este libro. Entonces el naturalismo genérico es algo que se va prometiendo, es una promesa, como un matrimonio que no se va a consumar nunca. En cada San Valentín los libras parece que van a prometerse, pero nunca. Están en un equilibrio continuo entre el compromiso y la responsabilidad. Pues así estamos en esta, sí. Yo creo que tiene que hablar Luna Miguel también, ¿no? La verdad es que esta suma potestad de ser el autor y poder ya pedir preguntas o palabras a petición, dale el micrófono a esa chica. Hace poco Juanmi ha subido una reseña en YouTube de tu libro criticando algunas cosas que no le gustaban, del estilo, etcétera. Y curiosamente, para sacar lo malo de tu libro, los historicismos, etc., citaba a Kundera. Lo comparaba con La insoportable levedad del ser, libro que yo sé que tú leíste, y sé que leíste mucho a Kundera en el proceso, pero que nunca mencionas en la bibliografía. Me da la sensación de que durante la promoción, tanto en la prensa como en YouTube, como en las presentaciones, hablas mucho de lo que leíste para formar las ideas, pero no de lo que leíste para formar el estilo. Entonces, ¿cuál es el estilo de Ernesto Castro en este libro? Evidentemente sí. En el proceso de documentación, sobre todo de la parte checa, estuve con Jaroslav Hasek, con Čapek, pues con Kafka evidentemente, como no, con Václav Havel y con Kundera y recuperando también la figura de Eda Margolius, que es el personaje que aparece en la primera parte de la trilogía y que aquí es amiga de Castor. Me interesó mucho el diálogo ahí entre Kundera y Václav Havel, también como 2 formas de relación respecto a las transformaciones sociales y a la revolución. En una carta que le dirige Perictione a su hermano, le dice que es más de confiar el escéptico Havel, o Václav, le llaman por el nombre, no por el apellido, es más de confiar Havel, que o Václav, que es escéptico y que es moderado, al entusiasta Kundera, que piensa el experimento del socialismo con rostro humano como algo novedoso, innovador y revolucionario por completo. Las 2 posiciones que había en la República Checa entonces es que abrir el socialismo para que hubiera una serie de mecanismos de participación política y de democracia interna, pues estaba la versión que pensaba que era una salida del socialismo y un regreso a la democracia burguesa, y estaban los que pensaban que se podía constituir una democracia obrera real. La tesis de Václav Havel y también la de Perictione es que no hay libertad sin alternativa, o sea, sin oposición. El término clave es oposición. Si no hay una oposición en democracia o en la vida, si no hay obstáculos, la libertad no se puede ejercitar como superación de esos obstáculos o incorporación de los mismos en el proceso. Entonces, igual que no hay, pues, y lo mismo sucede en democracia, la verdadera democracia no está adjetivada, no es democracia orgánica o popular o social, sino que es la democracia, es una palabra que si la adjetivas te la cargas. Eso es lo que dice literalmente Perictione. Y yo estoy más próximo en ese sentido a las posiciones de Václav Havel, pero el autor que más me fascinó en ese proceso de lectura yo creo que fue Kundera, ¿no? También con su visión del tema de los testamentos traicionados, del autor, y sí, la insoportable levedad del ser y la
la obsesión que él tiene por la estructura, todos sus libros están compuestos en 7 partes. En 7 partes que no tienen una relación homogénea entre sí, que no son 20 páginas cada uno, sino que de repente uno tiene 30 páginas, pero abarca un año, otro tiene 2 páginas, pero es una década. Entonces hay juegos entre el tiempo que sucede en la narración y el tiempo que sucede en la lectura. Es un juego ahí de diacronías que le da lo mejor de La montaña mágica, que le da lo mejor de Herman Broch, que le da lo mejor de James Joyce, y que juega con estos desarreglos temporales. Yo recuerdo que una de las críticas que tú me hacías cuando estaba escribiendo el libro, que sucedía demasiado en muy poco tiempo, ¿no? Que parecía un poco inverosímil que las cartas se circularan en varias direcciones tan rápido y que estuviera tan condensado en 3 meses. Y ese ejercicio de este juego ficcional en el que el tiempo de lo narrado no se corresponde totalmente con el tiempo real, pues para mí era bastante importante, fundamental. Y que al final, claro, el tiempo que tarda un lector una lectora en pasar la página es siempre el mismo, pero entre cada carta puede haber a veces días o a veces una semana o un mes entero. Esas faltas de concordancia temporal para mí eran bastante importantes, sí. Le damos un fuerte aplauso a Ernesto Castelo. Ya me gustó el papel. Ahora la parte de la libertad del libre mercado, estará el libro ahí vendiéndose y Ernesto estará acá firmándolo esclavizado con unas cadenas. Le vamos a poner unas cadenas para que firme todos los libros. Eso es. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes por venir. Muchas gracias.